Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula No hay excusa. Y como introducción, podemos decir que hay un reclamo de Dios contra el pecado de incredulidad e indiferencia. En la actitud que muchas personas guardan hacia el mensaje de Dios. En Colosenses 1:23 dice que el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Bueno, el evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de parte de Dios, que Él tiene una eternidad a su lado para compartir toda su gloria con cada uno de sus criaturas que le han recibido y que han creído en él. Bueno, sin embargo, la incredulidad y la indiferencia de muchos, pues continuamente este mensaje de Dios está haciéndoles un reclamo. ¿Por qué? Bueno, porque pues es mucho lo que Dios ha hecho, lo mucho que Dios nos ofrece por gracia, sin merecerlo y sin que tengamos que ofrecer algún pago a cambio de ello. Bueno, en Primera de Juan 4:9 dice este texto de la Biblia: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él, Él va a compartir con su gloria, su eternidad, su presencia con aquellos que hicieron caso a esta oferta maravillosa de el amor de Dios. Y estaremos compartiendo esa gloria no porque nosotros hayamos amado a Dios. No es la iniciativa de parte de nosotros amar a Dios, sino que nuestro amor hacia Él solo es una respuesta del corazón a ese amor que todo lo da, que no escatima. Dice en la Biblia que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en esto consiste el amor, ¿verdad? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes lo que significa propiciación? Bueno, viene del verbo propiciar, es decir, ayudarte en todo aquello en lo cual tú no puedes hacer algo. Y en respecto a alcanzar esa eternidad y esa gloria de Dios a su lado, en su presencia, bueno, esto es porque Dios lo propició, haciendo lo necesario, enviando a su Hijo para que Él borrara y quitara todo lo que nos separa de Él. Y todo lo que nos separa de Él es el pecado. Por eso dice que lo envió en propiciación por nuestros pecados. Y esa propiciación se cumplió, se llevó a cabo en la cruz. En la cruz, Él murió en nuestro lugar, para que nosotros no muriéramos la eternidad separados de Dios. En la Biblia dice que el pago del pecado es muerte, muerte eterna. Si ahora estamos separados de Dios y así partimos de este mundo hacia la eternidad, seguiremos separados de Él eternamente y bajo el juicio,
la condenación por nuestros pecados. Bueno, esta propiciación es que Cristo quitó todo el juicio de la ley que nos condena. En esto se mostró el amor de Dios. Por eso, el pecado de indiferencia e incredulidad hacia el amor de Dios trae consecuencias, pero a la vez el creer, la fe en su nombre nos trae grandes bendiciones, riquezas, esa gloria que Dios está anhelante de compartir con nosotros. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, no solo a este mundo, sino a que Él morase en nuestros corazones. Vamos a considerar este pasaje para ver que Dios tiene la razón en su reclamo. Y este pasaje está en Hebreos 1, del 1 al 3. Y pongamos atención porque esto es el fondo de este mensaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, en la misma medida que Él es nuestro Salvador, el que propició todo lo necesario para que estuviésemos compartiendo su gloria, bueno, en esa misma medida Él va a juzgar y va a hacerlo en el momento en que Dios determine que sean llevados a juicio los que no creyeron en Él. ¿Sabes tú que el mayor pecado que una persona puede cometer es no creer en Cristo? ¿Por qué? Por la medida del amor de Dios, el rechazo, la indiferencia a que tú puedas eliminar la carga que el pecado trae a tu vida. El no creer que Cristo lo puede quitar, la puede limpiar, esa carga, ese récord, ese expediente que hay en el libro de nuestras obras. No creer esto, ese es el pecado que condena al mundo. Este es el pecado imperdonable. Él dijo, el Espíritu Santo los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Este es el único pecado que Dios no perdonará, porque es lo único que puede salvar el alma y el corazón de una persona. Vamos a tomar de este pasaje que acabo de leer algunas frases para enfatizar el contenido, el enfoque, el mensaje que contienen estas frases. Y en el versículo que acabo de leer dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo se refiere antes de que Cristo viniera. Y antes de que Cristo viniera, Dios llevó al mundo por medio de las escrituras dadas a los profetas. ¿Saben ustedes que las civilizaciones más antiguas, estamos pensando allá en los babilonios, en los asirios, en los griegos, en los persas, en los romanos? Saben que esas civilizaciones fueron atenuadas
en la cultura de la barbarie que ellos practicaban. Por eso se les llamaban los bárbaros, ¿verdad? Porque eran crueles en cuanto a quitar la vida de una persona. No solo la quitaban, sino lo hacían con tanta crueldad que, bueno, esto fue atenuándose por la influencia de las escrituras que Dios dio a través de los profetas. Así, las culturas antiguas fueron siendo más humanas, más humanizadas por el mensaje que trascendió a todo el mundo civilizado de aquellos tiempos. Bueno, Dios habló a estas culturas, también Él transmitió los principios elementales que hablan del valor de la vida, el significado de la vida. Y saben ustedes que estos principios Él los transmitió por medio de la ley de Moisés. Por eso en los 10 mandamientos dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo para inculparlo, no codiciarás nada de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, estos mandamientos realmente eran principios de vida. Y luego Dios los extendió por medio de los mismos profetas, por medio de Moisés, los abrió, los expandió el significado, el mensaje de cada uno de esos mandamientos en el libro de la ley. El libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, es lo que se conoce como el libro de la ley. Y este libro circuló allá por el imperio romano, por el imperio de los babilonios, por el imperio de los asirios, de tal manera que aquella ciudad capital de Asiria se convirtió toda la ciudad junto con el rey al Dios de los hebreos, al Dios del cielo. Realmente esto hizo que el temor del hombre al Dios creador, al Dios del cielo y de la tierra, trajera un cierto temor de que habría que dar cuentas. Bueno, entonces Dios habló a las naciones por medio de los profetas, propició el temor a Dios, también hizo conocer las leyes de moral. La moral de Dios: no adulterarás. Toda la fornicación y toda la perversidad sexual. Dios también habló de no tener dioses ajenos, habló de la idolatría. Él habló de no de guardarse de la codicia, de la avaricia. Bueno, entonces Dios hizo conocer todas estas leyes para sensibilizar, para humanizar, para traer temor de Dios. ¿Temor a qué? A dos cosas: a perder su vida por el pecado, porque el pago del pecado es muerte. Y solo la palabra de Dios revela lo que es pecado. Solo la palabra de Dios juzga lo que es el pecado y advierte a la conciencia del hombre que está preparado un día de juicio para ellos. Por eso Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que Él recibiera el castigo que nosotros merecemos, a cambio de que pongamos nuestra fe en Él como el Salvador. Bueno, Dios dio principios para la familia. Dios habló de un
de un matrimonio de un hombre y una mujer. La ley del matrimonio viene de Dios, un hombre y una mujer. Lo demás es fornicación e inmundicia. Y eso lo califica, lo juzga la ley de Dios. De tal manera que Dios dio las leyes del matrimonio monógamo, un hombre, una mujer. También por medio de los profetas fueron impartidas leyes de justicia. Las leyes de los hombres fueron sensibilizadas por el Espíritu de Dios para hacer leyes justas. Bueno, en aquel entonces se hablaba de ojo por ojo y diente por diente. Bueno, el que cayera en un crimen así debería pagar con parte de su propia vida, su propio cuerpo. También a través de esto, la humanidad se sensibilizó de la maldad, que hay una esfera, hay un espíritu de maldad, y que si nosotros nos abandonamos a ese espíritu, la maldad será la conducta de nuestra vida, el espíritu de nuestra vida, la maldad. Bueno, Dios trajo temor al castigo, trajo temor al juicio. También, bueno, aunque no nos hayamos dado cuenta, pero las leyes del Estado fueron inspiradas en la ley de Dios. La mayor parte de las naciones inspiraron sus leyes en la ley de Dios. Bueno, este panorama nos habla que el mundo no fue sin testimonio de Dios. Dios apeló a la conciencia de los hombres. Dios usó el lenguaje de la creación y Dios usó las escrituras, el Antiguo Testamento, para que se extendiera en todo el mundo civilizado. Bueno, no tenemos excusa, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos un paso más, un avance más en lo que Dios quiere hacernos conocer de su santidad, de su justicia, de su verdad, de su amor, de lo que es el carácter del hombre en humildad y en mansedumbre. Mayor es el que sirve que el que es servido. Ese es un principio que Dios nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice que después de lo que Dios habló a los profetas, en estos postreros días, y esos postreros días empezaron desde que Cristo vino a este mundo. Él aumentó la revelación de Dios, de la verdad de Dios, de la eternidad, del castigo, del juicio. Él apeló más a una revelación viva en su propia persona. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, pero esta mayor revelación aumentó la responsabilidad del hombre. Entre más luz, más revelación y más juicio acerca del pecado. Entonces, la responsabilidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo aumentó en el hombre, en la humanidad, en las naciones. Todas las naciones están ante el ojo de esta gran responsabilidad. Y dice, ahora el Señor nos habla, el mensajero, por medio del cual Dios nos habló. Y Él habló así, de esta manera. Por ejemplo, en Juan 15, 22, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa
por su pecado. La referencia perfecta, la referencia de la ley de Dios, la referencia de la moral perfecta, de la santidad, fue encarnada en Jesucristo. Él nos habló con su vida. También dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Claro que Dios había dado testimonio de que el Cordero de Dios, el que sería sacrificado por la culpa de los pecados, los profetas hablaron repetidamente, de tal manera que dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, por eso este mensaje se llama Sin excusa. Y este es el reclamo de Dios. Es un reclamo ante lo que Él nos ha dado. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con la segunda parte.